In general, no logical explanation. The only explanation, as I told you, radiation spread randomly. You just have one more spot where, like, a little cloud falls down, and it's all. So, because many tourists just ask me, Wow. somebody. Hola a todos, estoy grabando este vídeo desde mi alojamiento en Kiev. Durante hoy y mañana vamos a estar en la zona de exclusión de Chernóbil. Nos han dado un contador Geiger para que podamos medir los niveles de radiación. El accidente de Chernóbil es considerado el peor accidente nuclear que ha habido en la historia. Nos acaban de decir que hoy no podemos ir a Pripyat porque está cerrado. Este vídeo lo estoy grabando en febrero del 2022 y el conflicto con Rusia está muy calentito. Mañana toca el día fuerte, que es ir a Pripyat y seguir investigando toda la zona de exclusión. Buenos días. Bueno, no sé si os acordáis ayer, pero os estuve diciendo que no nos dejaban entrar en Pripyat. Era por una cosa rutinaria, pero que a mí me olía que esto podía tener que ver un poco con todo el tema del conflicto con Rusia. Bueno, pues nos hemos levantado con unas noticias en el periódico diciendo que básicamente que Rusia ha desplegado entre 10.000 y 100.000 operativos, unas cifras bastante abstractas por cierto, en la frontera con Bielorrusia, que pilla aquí al lado a 40 kilómetros, y están ahora mismo haciendo pues maniobras militares en Pripyat con munición real y todo. Así que a mí no me queda nada claro que nos vayan a dejar entrar hoy. Aquí estamos en el coche para intentarlo. Bueno, estamos ahora mismo en el checkpoint viendo a ver si nos dejan pasar, básicamente. No puedo grabar por fuera porque está todo lleno de militares y se enfadan si les grabo. Buenísimas noticias, hemos conseguido pasar el checkpoint que nos deja pasar a la zona de exclusión de 10 kilómetros a la redonda de la central nuclear de Chernóbil. Durante todo el día de ayer estuvimos en el radio de 30 kilómetros cuadrados, muchísimo más amplio, y hoy hemos conseguido pasar a la zona de máxima exposición radiactiva. Todavía no sabemos si vamos a poder entrar o no a Pripyat, pero por lo menos tenemos claro que podemos ver algunas cosas aquí dentro, por ejemplo la primera parada del día, que va a ser el radar Duga. Write it down, make it real. Learn the lesson, take a picture and carry it. O sea, Silent Hill vibes todo el rato. ¿Qué? Hay rollos de películas. A ver. O sea, no las películas, porque sabes que no. Oh, wow. Preguntando una cosa que yo me preguntaba cuando empecé a investigar sobre Chernóbil y que tiene que ver con el tema de la zona de exclusión, y es si la zona de exclusión está vallada o está separada con algún tipo de verja del resto de Ucrania. Y la respuesta es no. La zona de exclusión simplemente está marcada por los checkpoints policiales que se establecen en las carreteras de acceso, pero el resto del espacio de estos 30 kilómetros a la redonda de la central de Chernóbil, que no son de libre acceso, no está separada por vallas. Obviamente los animales salvajes pasan, a veces también hay personas que pasan de forma ilegal. Entre el 86 y el 87 hubo muchos robos, de hecho por eso apenas hay cosas en estas ciudades que estamos viendo, en estos pueblos, porque se lo llevaron todo, básicamente, lo saquearon, con el peligro a nivel radiactivo que eso puede suponer. Este es otro de los motivos por los cuales los perros y los animales salvajes está prohibido que los toques, no los puedes acariciar ni puedes interactuar con ellos, porque es posible que esos animales hayan estado en zonas de una alta exposición radiactiva y entonces tú al tocarlos pues te estás llevando esas partículas radiactivas. ¡Wow!
Estamos ahora mismo en el colegio de Chernobyl 2. Wow, mirad esta máscara. Es súper pequeñita, tamaño niño. Bueno, de hecho en esta clase hay bastantes máscaras. Mira que hay otra. Bueno, llevo como 15 minutos dando vueltas yo por aquí sola, así que creo que puedo decir oficialmente que me he perdido. Pero no pasa nada, porque worst case escenario puedo salir hacia afuera y dar la vuelta al edificio. Por ejemplo, por esa entrada. Ok, me siento completamente como en un videojuego, intentando encontrar por dónde he venido. Dios mío. Ok. ¡Ah! ¡Bien! En la estación de bomberos hay una réplica de la ciudad de Chernobyl 2, que no sé si se verá bien, la verdad, porque hay muy poca luz. Pero mirad, ahí está Duga, la antena que vamos a ver en un segundo, y este es el recorrido que hemos hecho. Hemos pasado por aquí, por aquí, por aquí, hemos parado en uno de estos edificios, y ahora vamos a seguir por aquí, tarán, hasta llegar al radar. Hemos llegado, por fin, al radar Duga, que mirad, qué absoluta barbaridad. O sea, es tan grande que no me cabe en la cámara. Hay dos antenas, una de alta frecuencia y una de baja frecuencia. La de baja frecuencia mide 100 metros, la de alta frecuencia son casi 150 y de largo son 700 y pico metros. O sea, no sé si veis ahí una personita caminando, ¿vale? Para que veáis el tamaño barbárico de esto. Como os comentaba antes, este era un radar secreto y os estaréis preguntando ¿cómo ocultaron a la gente una cosa tan barbárica de 150 metros de largo? Bueno, pues les dijeron que esto era para medir el tiempo, que era para saber qué tiempo iba a hacer, y la gente se lo creía durante un rato y luego pues obviamente era como un secreto a voces que esto era una movidita del servicio secreto, ¿no? Mirad a esa persona y mirad hasta dónde lleva esto, Santa Bárbara bendita. Bueno, desde aquí ya podemos ver ¡tarán!, el sarcófago de la central nuclear de Chernobyl. Y estos que tenemos al lado son los reactores 3, 2, 1 y este de aquí es el 5, que nunca se llegó a construir. Bueno, pues porque sucedió la catástrofe. Bueno, hemos llegado al fin a la central nuclear. Ahí detrás tenéis el sarcófago que cubre el reactor número 4. Esto es una absoluta barbaridad. Bueno, la comunidad internacional ayudó poniendo fondos para que la central nuclear de Chernobyl se cerrase en el año 2000, lo cual son muchísimos años más tarde. Pero hasta el año 2000 los reactores 3, 2 y 1 todavía estaban en funcionamiento. Después de la catástrofe se creó un sarcófago para que los gases y los residuos radiactivos no saliesen al exterior, pero ese sarcófago pues se fue debilitando hasta que en el año 2014 se empezó la creación de un nuevo sarcófago, que es el que veis aquí detrás. Por cierto, es la estructura móvil más grande del mundo, bastante loco, y no se terminó hasta el año 2016. Se supone que tiene que durar unos 100 años, ese es su tiempo de vida, y mientras tanto pues se investiga para ver si se puede solucionar la cuestión de la radiación, o si no, dentro de 100 años pues habrá que construir un nuevo sarcófago. Y a lo mejor os estáis preguntando ¿por qué es la estructura móvil más grande del mundo? Pues porque era muy peligroso construir este sarcófago por encima del anterior, así que lo que se hizo fue construirlo a una distancia prudencial. Se construyó por allí, por detrás de este arbusto, y en unos rieles se movió hasta el lugar donde está ahora mismo. La estructura móvil costó 1.500 millones de euros. Toma dato. Pues para mi sorpresa el contador Geiger no está tan alto como podría estarlo, ¿no? Vamos, ahora mismo está a 0,80, que bueno, pues es más del doble de lo que debería ser una radiación normal, pero bueno, pues aún así, not bad, ¿no? Después del accidente, el viento sopló todas las partículas radiactivas a esta zona y me ha dicho mi guía que vaya caminando para acá con el contador Geiger porque, bueno, pues porque va a subir considerablemente. Ahora mismo, lo veis, estamos a 0,70, que, bueno, que es más o menos lo que hemos tenido durante todo el viaje.
Y no sé si oís los pitiditos de cómo va subiendo. ¿Estamos a 1? ¡Wow! Y mirad esto, estamos a 4. ¡Madre del amor hermoso! Esto es lo más alto que ha estado el contador. Hemos llegado hasta 5. Loquísimo. Al parecer tuvieron que cortar todos los árboles que veis ahí detrás. Y de hecho esto se llamaba el bosque rojo porque se tiñeron de rojo después de la catástrofe. Está pasando, estamos entrando en la ciudad de Pripyat. Nos han dicho que tenemos que tener especial cuidado para que la policía no nos pille metiéndonos en los edificios, porque bueno, está terminantemente prohibido meterse. Esto que estamos haciendo no está dentro de las reglas, pero no es por el tema de la radiación, sino por peligro de derrumbe, porque obviamente todas estas casas están pues destrozadas, llenas de agujeros, con los techos que se caen. Bueno, nos hemos metido aquí en la guardería y le estaba preguntando al guía acerca de estas máscaras de gas que están básicamente por todas partes y me ha dicho que no me raye, que esto lo pone aquí la gente para hacer la foto porque queda bonito, pero que probablemente que estuviesen en otro sitio. Porque realmente me he encontrado muchas máscaras de gas como repartidas por la ciudad, tanto aquí como en Chernobyl 2, en todos los sitios que estamos viendo, pero nada, es atrezo. Pripyat fue la más afectada por el accidente de Chernóbil porque es el lugar habitado más cercano a la central. Está tan solo a 3, algo kilómetros de la central de Chernóbil. Cuando hubo que evacuar toda esta ciudad, aquí viviendo unas 50.000 personas. Esto era una ciudad dormitorio donde básicamente vivían los trabajadores de la planta nuclear y las personas que trabajaban pues, en las infraestructuras de aquí de la ciudad. La cuestión es que estaba planeado que esta ciudad fuese de 200.000 habitantes, o sea que iba a ser un sitio realmente gigantesco. De hecho, me acaban de contar que el primer supermercado de Ucrania al completo se hizo aquí en Pripyat. Era un lugar muy rico, donde la gente ganaba mucho dinero. Otro dato interesante sobre Pripyat es que la media de edad era de 26 años, por lo que había muchísimos niños. De hecho, de esas 50.000 personas que habitaban la ciudad antes de que fuese evacuada, más de un quinto eran menores de 18 años. Después de la catástrofe nuclear, se construyó la ciudad de Slavutich con la intención de reemplazar la función de Pripyat como ciudad dormitorio para los trabajadores de la central. Sorprende el nivel de destrucción que se puede llegar a tener en 36 años que han pasado desde la catástrofe, ¿no? Porque realmente entras dentro de los edificios y están que se caen absolutamente, con la naturaleza que se está comiendo la ciudad. Bueno, estamos en Pripyat, aquí los niveles están más altos, pero es que aleatoriamente, no sé si veis ese lugar que no es nada, es que como una escalera, pues cuando acercas el contador aquí, a esta aleatoria esquina, se vuelve loco. O sea, 16. ¿Habéis visto? Ha llegado a 16. Por encima de 0,3 son niveles anormales. O sea, loquísimo. Estamos ahora mismo en la plaza principal de Pripyat. Ojo, cuidado, este es mi favorito. Es un restaurante que se llama Restaurante. Y hemos llegado al lugar más emblemático de Pripyat, el lugar que todos habréis visto probablemente en las series, en las fotos, y es el parque de atracciones con la noria gigante. Tenemos que pasar por una máquina que mide nuestro nivel de radiación, básicamente. Vamos a ello. Que yo sinceramente no sé cómo va a medir esa radiación poniendo ahí las manos. No seré yo física ni nada de esto. Bueno, pues todo está correcto, no tenemos radiación maligna en nuestros cuerpos, así que podemos volver a casa. Y es que esta es la última toma de este vídeo de Chernóbil y Pripyat. Espero que os hayáis gozado, espero que os haya gustado mucho. Y ya sabéis, darle like, ponedme comentarios, ya sabéis que siempre os contesto las preguntas que tengáis. En la descripción del vídeo os dejo la operadora, el tour con el cual yo he hecho este viaje.
Y nada, pues que os quiero mucho. Y también que me podéis seguir en Patreon, importante. Y ya está. Un besito. Ay, a ver, el objetivo. Ahí está, expulsando. Vale, pausa. ¿Qué más iba a decir yo? Me acabo de caer en este agujero. Como os comentaba, hablar, los problemas del directo, que a veces uno pues se confunde. Está grabando. Año 2000. No sé si veis, pero quepo entera. Ah, sí, 2014. Vale. Estamos ahora mismo en la plaza principal. Pero bueno, todo sigue. La vida continúa. Lo que no sabéis es que tengo toda la info aquí en el móvil, que yo me preparo los vídeos. Me dejo todo apuntadico aquí para luego, cuando os doy la chapa, pues saberme todo lo que os quiero decir.